Muchas gracias por la invitación. Y precisamente hoy día, 12 de marzo, es el Día Mundial del Riñón. Qué órgano tan importante, Andrea. Y que muchas veces no sabemos. Así es, no lo valoramos. No valoramos incluso el acto fisiológico de ir al baño a orinar. Ajá. Porque de repente lo hacemos tan común que cuando ya no hay esa posibilidad de orinar, pues es tan triste y tan lamentable y una calidad de vida que se va perdiendo, ¿no? Este órgano tiene muchas funciones, muchísimas funciones. Les voy a mencionar algunas de ellas, si le parece. Sí. Estos órganos, los riñones, prácticamente se encargan de filtrar todas las toxinas que se producen en el organismo las 24 horas, incluso en los alimentos, todo lo que es el procesamiento de los medicamentos, algunos se depuran en los riñones. También otra de las funciones es formar hormonas como la eritropoyetina. Esta hormona la eritropoyetina es una sustancia que va y actúa en la médula ósea del hueso para que forme glóbulos rojos y que no haya anemia. Wow, todo eso es lo que genera el riñón y uno en realidad no sabe y no le da la importancia y el valor también de lo que tiene el riñón. Lamentablemente cuando le damos ya la importancia ya es cuando tenemos un problema encima. Y si ya existe un poquito rojo, yo sí quisiera que nos diera alguno de los síntomas que podrían ser ya una alarma y tomar en cuenta para realizarnos. Yo sé que no deberíamos esperarnos y deberíamos de realizarnos nuestros estudios de manera periódica, pero ¿en qué momento ya decir, sabes qué? Ya tenemos una alarma un poquito rojo, doctor. Lamento comentar que desafortunadamente no hay unos datos clínicos tan manifiestos en las primeras fases del daño renal. Hay 5 fases o 5 estadios de daño renal. En el primero, segundo y tercer estadio casi no hay síntomas. El paciente prácticamente puede pasar inadvertida que ya hay una insuficiencia renal crónica y que está en una fase 3. Pero estos son los pacientes diabéticos e hipertensos que tienen más de 5 años de evolución. El mensaje es, si eres diabético e hipertenso y tienes más de 5 años de evolución, acude con tu médico de cabecera, con tu nefrólogo, para que te haga una determinación médica clínica y un laboratorio de sangre y orina y detecte en qué fase de daño renal, porque muy seguramente ya estás en una fase de daño renal. Pero cuando ya es una fase número 4, empiezan los síntomas en forma progresiva. Progresiva quiere decir que poco a poco el paciente va a sentir un poco de cansancio, fatiga, pero como es progresiva, el paciente se va adaptando y él lo manifiesta como si fuera normal. Pero lamentablemente ya es un paciente con anemia, por ejemplo. Y ya está muy avanzado. Ya está muy avanzado, la posibilidad de que haya una regresión a una fase 3 o una fase 2 es mínima, porque las células de los riñones, cuando se lesionan, es un daño irreversible, ya no hay vuelta atrás. Entonces lo que se detecta en una fase 3, lo que se intentan los médicos hacer es detener el daño e intentar regresar a la función a una fase 2 o una fase 1, pero es muy complejo. Lo importante es detectarlos oportunamente, porque ya la gran mayoría de los pacientes llegan en la fase número 5, que es un paciente que ya está intoxicado la sangre, que llega con un estado de síndrome urémico o encefalopatía urémica. Esto quiere decir que las toxinas llegaron al cerebro y puede perder el estado de conocimiento, puede convulsionar, y es cuando llega al servicio de urgencias para desintoxicar la sangre a través de un catéter en la vena para que se filtren todas estas toxinas. Pero lamentablemente no hay datos tan francos, a menos cuando es una insuficiencia renal aguda. En la aguda sí hay manifestaciones clínicas evidentes porque el organismo no está adaptado, acostumbrado a manejar este nivel de toxinas. Sin embargo, ahí estamos viendo 8 reglas de oro, ahorita a ver si se pueden regresar, que son importantes inclusive para poder evitar el de padecer algún problema en los riñones. Lo cierto es que yo así a grandes rasgos podría decir que es el consumo del agua, doctor, que es muy importante. Fundamental el estar consumiendo el líquido tan vital que es el agua, de 2 a 3 litros, depende del estado climatológico. Por ejemplo, aquí en verano, pues sí, son 3 litros de agua al día aproximadamente, pero sobre todo una vida sana, lo que es la alimentación sana, frutas, verduras, todos estos que tienen tantos minerales que son tan fundamentales y que nosotros, pues desafortunadamente no estamos acostumbrados por una cultura de alimentación diferente, en donde estamos muy cerca de la frontera y la comida rápida, esto... Ya es el pan nuestro de cada día. Así es, lamentablemente, y así crecimos
así nos formamos Sí. y pensamos que esto es lo normal y no, eso es totalmente erróneo. Muchas veces ahorita lo que dice de llevar una vida sana pues incluye de realizar actividad física, pero muchas veces nos dejamos absorber por el tema del trabajo, nos dejamos absorber un poquito por toda la misma dinámica que llevamos del día a día, el estrés también que tiene mucho que ver, doctor. Y de repente vemos a muchas personas, o ya se ha vuelto como más común, las personas que tienen problemas o infecciones constantes en las vías urinarias. ¿Eso podría ser algún foquito rojo? Así es. Con respecto a los tiempos que casi no le dedicamos al ejercicio, por ejemplo, Ajá. yo creo que debemos hacer un espacio porque si queremos tener una calidad de vida a futuro mejor, desde ahorita tenemos que hacer mínimo 30 minutos o 40 minutos diarios de caminata o de bicicleta o ejercicio cardiovascular para que haya mejor circulación y menos depósito de grasa, triglicéridos en las arterias. Y con respecto a las infecciones recurrentes de vías urinarias, pues las infecciones recurrentes en vías urinarias es más frecuente en mujeres y mucho de esto también es por la cuestión laboral, que por estar trabajando se limitan mucho de ir al baño y esto duran mucho tiempo sentadas. Así es. Y esta orina que queda, que no sale cuando llega el mensaje a nivel central al cerebro para que vaya a vaciar la vejiga, pues la orina tiene bacterias normalmente. Pues, ¿qué pasa? Que estas bacterias se pueden multiplicar y pueden ir en ascenso hacia vía del conducto urinario hasta llegar a los riñones y ocasionar la llamada pielonefritis o infección de vías urinarias, pues ya muy severa. Esto en cuanto a todos los síntomas y lo importante que es el riñón en un organismo humano. Lo cierto es de que hay una realidad, hay alternativas para las personas y es los distintos casos de donación de órganos, que es lo que lo tiene aquí. Así es. Sí, el motivo de dar a conocer este día tan especial es para sensibilizar a la sociedad con respecto a la donación de órganos y trasplantes y sobre todo de que valoremos estos órganos que son tan vitales que son los riñones. En el caso del riñón, ¿cómo funciona la donación de un riñón? Aquí en la donación del riñón hay alternativas como es la donación en vida. Ajá. Un donante en vida sano puede ser el que le cambie la vida, el que mejore la vida de una persona que tenga insuficiencia renal crónica o prácticamente que le salve la vida con la donación en vida de este riñón. También puede ser una donación en un estado fallecido cuando tiene muerte encefálica, que ya no hay circulación cerebral, que es sinónimo de muerte. Es cuando pueden donar todos los órganos y pueden salvar a estas personas que están en lista de espera de un riñón para seguir viviendo. También puede ser el donante vivo no relacionado, quiere decir que es un amigo o el compadre, la comadre que le puede donar a otro amigo. ¿Y ahí cómo funciona? Ahí lo que... ¿Es necesaria una compatibilidad? Sí, claro. Sí? En todos los casos es necesario hacer una prueba de cruzada. Es donde se une la sangre del donante con el potencial receptor para ver si son compatibles. Y ya una vez que se hace este estudio, sea en donante fallecido o donante vivo, se tiene que hacer para estar seguros de que va a ser exitoso el trasplante. Si la prueba cruzada sale positiva, quiere decir que hubo reacción en las células, pues se busca otro potencial donador, ya sea en vida o fallecido. Por ejemplo, en vida, si tengo una persona que me va a donar un riñón y la prueba cruzada salió positiva, pues eso quiere decir que el éxito no va a ser favorable, buscamos otro potencial donante. O nos ponemos en una lista de espera para cuando haya un donante tipo del mismo grupo A positivo, por ejemplo, se hace otra vez la prueba cruzada y si salimos compatibles, que la prueba cruzada sea negativa, es cuando se dice este donador sí es candidato para este receptor. ¿Este tipo de pruebas, doctor, sí hace más tardado el poder lograr la donación? Bueno, aquí, la operación, aquí en Baja California sí. Aquí en Baja California nos hace falta un estudio o un laboratorio de histocompatibilidad, que es un estudio para ver eso, para las pruebas cruzadas. No existe aquí. No existe en Baja California. Está en unos próximos meses, tal vez, que se lleve a cabo alguna sorpresa que probablemente estamos ahí con esa esperanza de que en Baja California ya exista ese laboratorio de histocompatibilidad. ¿Qué es lo que pasa cuando hay donante vivo? No hay tanto problema porque pues envían las muestras de sangre a un laboratorio de la localidad y esta sangre se va hasta a Ciudad de México, Puebla
o Sinaloa. Uy, no, hombre. Y ahí cuando es un donante vivo, que es una cirugía programada, pues pueden tardar 1 o 2 semanas, no hay problema. Va avanzando los demás estudios del protocolo para trasplante. Pero cuando es un donante fallecido, pues esto tiene que estar en horas el resultado para poder seguir con el proceso de la donación de todos los órganos. Y es ahí donde se limita la situación. Sí. ¿Qué es lo que se hace? Pues se envía la sangre en forma urgente en avión para Puebla, por ejemplo, y por fax nos dan los resultados para poder proceder a la donación y trasplantes. Qué fuerte todo ese tema, tomando en cuenta lo crucial que cuando ya estás en una lista de espera, cuando ya estás buscando la donación, en este caso del riñón, pues sabemos que el tiempo va a hacer la diferencia en el tema de la asimilación. También, ¿ahí cómo funciona, por ejemplo, en el tema de la asimilación? Una vez que ya se pudo lograr con todo el protocolo, ya se realizó la donación del órgano, ¿cómo puede funcionar? Porque muchas veces, aunque exista la compatibilidad, es posible de que también se asimile el riñón o también puede haber casos en los que no. Así es. Una vez ya trasplantado, una vez ya que se hicieron las pruebas cruzadas y que se dio un medicamento de inducción, que son anticuerpos, que son medicamentos de última generación, han disminuido las posibilidades de rechazo, ¿verdad? Sin embargo, pero sí es posible. Es posible que se presente el rechazo en menos porcentaje, pero es por eso que los médicos estamos atentos en todos los datos clínicos y de laboratorio que se hacen, sobre todo al paciente recién trasplantado, que es el paciente que tiene más posibilidades de tener un rechazo agudo. Conforme van pasando los días, las semanas, los meses, el rechazo es menos probable que se vaya a presentar el rechazo agudo o crónico, obviamente, pero para eso hay medicamentos que son terapias de rescate para rescatar la función del riñón y la sobrevida de ese riñón sea mayor. Así que con el advenimiento de las pruebas cruzadas y los medicamentos, el éxito de un trasplante donante vivo prácticamente es de un 97%, 98%. Ya hasta eso ha llegado el avance. Sí, por eso hoy en día, cuando un paciente tiene insuficiencia renal crónica, el principal tratamiento es el trasplante. Y después la diálisis y la hemodiálisis si no tiene un donante. Así es. Pero antes era al revés, antes era diálisis, después hemodiálisis y al último el trasplante, porque antes era anecdótico, porque las posibilidades de éxito eran un 50%. Hoy día ya es un 97, 98%. Sobre el tema de la diálisis, hemodiálisis, ¿cómo vamos, por ejemplo, en Baja California? Sabemos que en muchos casos se tiene que subrogar este servicio y que muchas personas que están con esa urgencia, con esa emergencia de recibir el servicio, pues sabemos que estamos hablando de vidas humanas y que se pueden ver afectadas al respecto. Sí, ahorita todas las instituciones públicas tienen cobertura de este tipo de tratamiento. Sí, desafortunadamente en la institución pública las máquinas de hemodiálisis no son las suficientes para la gran cantidad de pacientes que están llegando con insuficiencia renal crónica y se tiene que ver en la necesidad de subrogar el servicio. Sí. Vamos, pero se están atendiendo a los derechohabientes de cada institución pública. Pero lo lamentable es que están llegando más y más y más. Esto es, yo decía hace unos años, es un tsunami que ya nos llegó y que lamentablemente aquí en México, a nivel nacional, aproximadamente casos nuevos se registran como 40,000 casos nuevos. Y de estos, en un año, se registran esos 40,000 y en un año mueren 80,000 personas con insuficiencia renal crónica. Que se quedaron en el camino. Que se quedaron sin tener la posibilidad de un trasplante, por ejemplo. Entonces, es muy lamentable que toda esta casuística de casos nuevos y sobre todo de muertes en pacientes con insuficiencia renal crónica. En temas de donación, en temas de donación de riñón, por supuesto, ¿cuántas operaciones se realizan aquí en Baja California? Ya se han ido incrementando en forma progresiva. Pero también se han incrementado los casos. Muchísimo más se han aumentado los casos, pero prácticamente en un promedio de 115, 120 trasplantes al año se están realizando aquí en el estado de Baja California. ¿Podría haber más? Puede haber más, definitivamente, porque la necesidad existe. Sí. Existen muchos pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Qué es lo que hace falta? Hay hospitales con licencia para hacer trasplante. Hace falta tal vez más cultura, más información correcta para los donantes vivos. Hay muchos familiares que tienen a un hermano, a un primo con insuficiencia renal crónica y les da miedo el donar
en vida. Sin embargo, también lo escuchábamos en la otra ocasión de otras personas que tienen la intención de donar, que su familiar está completamente de acuerdo, que todo existen las condiciones, sin embargo, el hospital no puede brindar el servicio. ¿Qué se pasa en esos casos? Sí, cuando la licencia para trasplantes, para seguir los lineamientos de COFEPRIS, tenemos que pues seguir lo que es la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud dice que no se puede hacer trasplantes en un hospital que no cuente con una licencia para poder hacer los trasplantes. Y en eso estamos de acuerdo, porque tiene que tener todo lo mínimo necesario para garantizar el éxito del trasplante. Y esto quiere decir lo limpio que debe estar un quirófano, una sala de recuperación, y contar con un banco de sangre que cuente con todas las medidas de seguridad. Inclusive lo que decíamos ahorita, el laboratorio para empezar, laboratorio, ¿no? exactamente. Pero hay licencias, o en la ley dice que no puedes extraer órganos en un hospital en donde no cuentes con una licencia, y eso sí no estamos de acuerdo, porque para poder extraer los órganos y poderlos embalsamar o dejarlos en hieleras para poderlos trasladar a otro hospital que tenga la licencia, no es necesario que en donde se extraen los órganos cuente con todas esas medidas de higiene. Vamos, si hay un hospital, tiene que contar con una reglamentación, con la licencia sanitaria, vamos. Si no, no puede estar abierto al público. Si tiene licencia sanitaria, es que tiene un quirófano limpio y es un quirófano de seguridad, pero no tiene la licencia de tener la facultad de poder extraer órganos y tenerlos. Esa es otra barrera. Otra barrera. Sí, y otra limitante que no nos ha dejado avanzar mucho en lo que es la donación de órganos, porque hay familiares que quieren donar órganos, pero ese hospital en donde se encuentra su familiar con muerte encefálica no cuenta con esa licencia y pues no se puede actuar. Ya se detuvo el proceso. En los casos de, ahorita estábamos comentando, lo estaba escuchando, en el tema de las personas que sí están dispuestas a donar el órgano, más cuando se trata de un familiar, la verdad que haríamos todo lo posible, pero siempre existe el temor de cómo se va a deteriorar la vida de la persona que está donando. Dice, oye, yo estando completamente sana, voy a donar mi órgano, ¿cuáles son los peligros que yo corro? El donante en vida, prácticamente, y hay muchos mitos y hay muchos tabú. Qué bueno que pregunte esto, porque quiero comentarle a todas las personas que están en esta situación y las que no están, pero que esto, nadie estamos exentos de tener un familiar o un amigo con insuficiencia renal crónica. Y el mensaje es que para poder hacer una donación se tiene que hacer una serie de estudios de laboratorio y rayos X y valoraciones médicas. Y si están aprobadas por el comité que va a hacer el trasplante, quiere decir que es una persona sana y que no va a tener ninguna complicación después de donar el riñón. Que nacemos con 2 riñones y que al momento de donar un riñón, fisiológicamente los 2 riñones están trabajando el 50% de uno y el 50% del otro. Y las otras células están descansando y se van alternando. Pero ¿qué pasa cuando donamos un riñón o cuando nacemos con un solo riñón? Pues el 100% de ese riñón está trabajando, las 50 y no pasa nada. Y no pasa nada. Y esto ya está comprobado a nivel mundial, por eso está aceptado la donación en vida, porque ya se hicieron estudios multicéntricos en diferentes partes del país con un seguimiento a muchos años y se ha visto que el donante en vida incluso tiene mejor calidad de vida que las personas que tenemos los 2 riñones, porque se cuidan más, porque son personas que hacen ejercicio. Sin embargo, ¿no se reduce nuestra esperanza de vida? Nada de eso se reduce, porque si esto fuera así, pues esto sería una contraindicación, porque no podemos sacrificar a una persona sana para que done un riñón si vamos a cortarle la esperanza de vida. Y es muy común eso, que tengan miedo, que si donamos un riñón, que si iba a vivir 70 años, voy a vivir 10 años menos. Eso es falso totalmente. ¿Es algo que desee agregar nomás para promover en este Día Mundial del Riñón la donación? Sí, que cuiden sus riñones, no desesperen a todos los diabéticos e hipertensos, que son, ¿por qué me enfoco mucho en ellos? Porque son el 70% de las personas que tienen insuficiencia renal crónica. Cuídense mucho, vayan con su médico a tiempo, atiéndanse, quiéranse, ámense y por favor cuiden sus riñones y no olviden que sin donante no hay trasplante. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros y lo espero en una próxima. Espero que no sea así de fechas tan especiales, porque el tema de la salud da para los 365 días del año. Estaríamos con mucho gusto, muy contentos de poder participar e informar
con temas de salud a todas las personas de Baja California. Muchísimas gracias. Hasta Vamos a ir